Hola a todos, soy Alfonso Lázaro. En esta ocasión vamos a tratar de exponer brevemente las características principales de una de las fases de la curva más relevantes y de la que además va a depender el desarrollo y la correcta ejecución de las fases posteriores. Nos estamos refiriendo a la fase de transición. Transición es la fase de deslizamiento, la más activa y completa de la curva. Es donde confluye el final de una curva con el comienzo de la siguiente. La liberación de la presión de la curva anterior es determinante para el desarrollo de la transición y de la siguiente curva. Básicamente, el objetivo es soltar los cantos de la curva anterior y recolocarnos sobre los esquís centrados y equilibrados para comenzar el cambio de un juego de cantos a otro, aprovechando la inercia conseguida en la curva anterior. Pasando previamente por los esquís planos, flotando, transferimos la presión al nuevo esquí exterior. El centro de masas cruza por encima de los esquís para buscar el agarre de los nuevos cantos, sin ninguna modificación activa de su trayectoria natural. La comprensión y posterior aplicación de la física de la curva va a ser determinante para lograr una ejecución eficiente. En el siguiente vídeo vamos a poner en evidencia la importancia de la física de la curva y cómo podemos aplicar esta a la fase de transición. El vídeo muestra un elemento mecánico que se desliza por una superficie inclinada y hace el cambio de forma natural. Si lo vemos ahora un poco más en detalle, rebobinamos un poco la imagen, nos situamos al principio, vamos a darle a una velocidad más lenta, la curva se realiza por la forma que tienen los esquís, ahí estaría fase final. Y ahí llegaría a esa fase de transición. El elemento mecánico, simplemente por la física, lo único que ocurre es que su centro de masas pasa por encima de su base de sustentación y cae hacia el otro lado. Es decir, es un cambio natural que viene dado por la física de la curva y no porque el dispositivo haga ningún movimiento voluntario. Volvemos a verlo, cámara lenta, estaría en la fase de inicio, ahí estaría la fase de arco y ahí llegaría la fase final y fase de transición. Movimiento que se realiza de forma natural. En este siguiente vídeo vemos como nuestro compañero Miguel Galindo realiza esa transición y si la comparamos con la del dispositivo, la única diferencia que podemos observar es que el esquiador sí que puede manejar a su antojo la fuerza centrípeta que realiza para compensar esa fuerza centrífuga que le expulsa al exterior de la curva. Es decir, el esquiador va en la fase de arco, sigue manteniendo esa fuerza centrípeta para compensar, pero llega un momento en que decide empezar a disminuir esa fuerza. ¿Cómo lo hace? Flexionando la pierna externa de manera
que esa fuerza centrífuga empieza a ser mayor que la fuerza centrípeta aplicada y el esquiador empieza a caer hacia el otro lado. Otra cosa que puede ayudar y que nos diferencia de ese dispositivo mecánico es que, aparte de disminuir la fuerza centrípeta flexionando la pierna externa, podemos ir extendiendo la pierna próxima exterior para ayudarnos, en este caso, a hacer un cambio por extensión y ayudar al cuerpo a que caiga hacia el otro lado. Esto ha sido solo una breve explicación que iremos completando en próximos capítulos. Muchas gracias a nuestros formadores Miguel Galindo y David Mozota por su colaboración y a Carlos Rodríguez por el fantástico material gráfico. Nos vemos.